La variedad geológica de la cordillera pirenaica y la calidad de los materiales que la componen han sido las claves para la explotación de diversas canteras en todo este vasto territorio. Hoy, en el pueblo de Sinués, todavía se conserva una de las canteras tradicionales a cielo abierto del Pirineo. Antonio y Alfredo Guerrero son quienes se ocupan de su explotación. En la propia cantera, estos artesanos parten en bloques más pequeños los grandes bancos de piedra que cayeron la última vez que dinamitaron. Ahora tienen mucho material suelto y no habrá necesidad de hacer voladuras durante algunos años. Los 4 pilares que escoltarán un monumento es la obra que van a hacer nuestros amigos los canteros. El proceso comienza por obtener la dura piedra de caliza a las medidas deseadas. Antonio debe partir las piedras a contraley, es decir, en sentido contrario a la sedimentación horizontal de los materiales que la componen. Para ello, a golpe de puntero, hace las cuñeras sobre una línea previamente marcada. En estos pequeños agujeros va introduciendo las cuñas. Con certeros golpes del mayo en las cuñas, el cantero abre la piedra por el lugar deseado. Controlando las medidas, Antonio quiere obtener una piedra cuadrada. La distancia entre las cuñas depende del grueso de la piedra. Pues depende de la resura de la piedra, pues se puede meter pues 25 centímetros, depende, ¿no? Si es más delgada, pues a lo mejor con una cuña igual lo ibas llevado, ¿no? Pero al ser más gorda, le pones más o menos a palmo. Ahora la vas a desdoblar. Desdoblar la piedra consiste en cortarla en 2 o más piezas por la línea de sedimentación. Para sacar 2, más o menos, para que me dé la resura, una necesito de 14 y esta la haré de 10, de gruesa. Con su certero golpear en el puntero, Antonio va siguiendo una línea imaginaria por la que la piedra vaya cediendo. El corte ha salido perfecto y nuestro amigo el cantero ya tiene las 2 piezas que necesita para hacer de base de las columnas. Llega el momento de labrar la piedra en bruto y el artesano traza unas líneas que le servirán para escuadrar la pieza. El escalfilador es una herramienta de corte plano que nuestro amigo el cantero utiliza para dejar rectas las aristas. La primera cara le va a servir de referencia a Antonio para entreguardar el resto de las aristas y superficies. Esta es la punta más baja que hay. Pues ahora miro de aquí, del canto de esta regla, a esta, y con un ojo cerrado me dará el entreguarde justo. Nada. Una vez marcadas las aristas, el cantero empieza a alisar las caras con precisos golpes de puntero en la superficie.
Bueno, vamos a comprobar si está arreglado. No, yo creo que sí. Partido. Algunas veces los punteros se parten por la dureza de la piedra y porque el herrero no les ha dado el temple adecuado. Porque no tiene temple. O sea, no tiene temple o no le han dado el temple suficiente o lo han quemado demasiado. Esto le estoy pasando una tirada, que se dice, pero en pequeño no, para que no me esportille la piedra hacia aquí abajo cuando con el puntero. La gradina es una especie de cincel que el cantero utiliza para hacer la tirada de la arista, evitando así que se esportille la piedra. Una de las piezas principales de la columna que está labrando Antonio Guerrero ya ha quedado terminada. Ahora viene bien un alto en el trabajo para comer en el propio tajo y después a continuar. A partir de un cubo de piedra, Ángel Carnicer se va a encargar de hacer las esferas que rematarán las columnas. Con precisos golpes de puntero va dando la forma cilíndrica a la pieza. Tras marcar las medidas deseadas, Ángel remata las esquinas para darle a la pieza la forma esférica. La columna ya está terminada. Todo este proceso ha sido fruto del trabajo manual de estos tradicionales canteros procedentes de Calatorao, que un día decidieron trasladarse al Pirineo para trabajar una de las pocas canteras que quedan en activo. Una serie de coincidencias nos trajo aquí. Desde que empezamos a trabajar al principio un poco la piedra, pues a partir de la escuela taller que estuvo trabajando Teresa, empezamos a hacer algunos trabajos en Sabiñánigo, que es donde vivimos nosotros, y luego coincidió el que el cantero de aquí se jubiló, el ayuntamiento de Jaca mostró interés en que siguiera funcionando la cantera y nos animó, todas esas circunstancias nos animó a venir aquí. En el valle vecino, Teresa y Jesús son unos nuevos trabajadores de la piedra, como a ellos les gusta definirse, para respetar y valorar la técnica de los canteros tradicionales. Ellos vinieron de la gran ciudad y hace 3 años que se dedican a este trabajo tan atractivo para ellos de tallar y modelar la piedra. Teresa se ocupa de la labra de las piezas de arenisca blanda que obtiene en la cantera de Agüero. La piedra arenisca es mucho más suave que la caliza. Para trabajarla, Teresa utiliza cinceles pequeños de acero que le permiten dar las formas más difíciles y extrañas a la superficie de la piedra. Pero en la cantera de Torrijos las herramientas son más modernas y sofisticadas que en la de Sinués. El puntero que se utiliza tradicionalmente para picar las cuñeras a mano, Jesús lo ha sustituido por la radial con disco de diamante. Estos nuevos artesanos han hecho compatible el trabajo tradicional heredado de los canteros medievales con las actuales técnicas de transformar la piedra en piezas ornamentales.
Mientras Teresa talla y araña la piedra arenisca con los pequeños buriles, Jesús va dando la forma de cuenco a una fuente de piedra caliza. Estos artesanos de la piedra saben muy bien que su trabajo para la construcción hoy no es rentable como en otros tiempos, porque hay materiales más baratos y sencillos de trabajar. Mucha parte de la piedra tradicional, de lo que se ha usado tradicionalmente, que las canteras industriales pues han conseguido fabricar ese producto a un precio mucho más asequible, ¿no? Entonces, para seguir trabajando manualmente, de forma manual, artesanamente, pues entendemos que tiene más sentido fabricar un producto que no puede realizar la industria. Teresa y Jesús se dedican a crear las formas que les dicta su imaginación, porque lo importante es que el propio artesano, cualquiera que sea su técnica o las herramientas utilizadas, se encuentre satisfecho con la pieza que tiene entre sus manos. Claro, la piedra es un reto, porque es un material que se resiste mucho, ¿no? Y bueno, pues se trata de consensuar. Entre la piedra y tú tienes que llegar a un entendimiento, a ver lo que ella se quiere dejar hacer y tú a ver lo máximo que le puedes sacar, ¿no? Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.